Hola, ¿qué tal? Pues vamos a resolver esta ecuación diferencial. Es una ecuación en derivadas parciales y la vamos a resolver por el método de separación de variables. Tenemos la segunda parcial de u con respecto a x más la primer parcial de u con respecto a t es igual a u. Y vamos a utilizar como ejemplo una constante de separación k igual a 1. Bueno, entonces la ecuación diferencial nos indica que u depende de x y de y. Perdón, depende de x y de t. Y para aplicar el método de separación de variables debemos de suponer que u se puede ver como el producto de dos funciones, como una función m de x por una función n que depende de t. Es decir, se puede ver como el producto de una función que solo depende de la x por una función que solamente depende de la t. Vamos a sustituir u, es decir, m por n, en la ecuación diferencial. Tendríamos la segunda derivada de m por n con respecto a x más la primera derivada de m por n con respecto a t, y esto es igual a u, es decir, m por n. Ahora bien, en el primer término, esta expresión que estoy señalando es una constante para esta derivada, puesto que solamente depende de la t. Entonces la puedo sacar. Y quedaría n de t por la segunda parcial de m con respecto a x. Y en el siguiente término, esta expresión que estoy señalando es una constante y la puedo sacar, porque la derivada es con respecto a t. Entonces quedaría m de x por la parcial de n con respecto a t. Y del otro lado escribo m por n. Ahora, esta segunda derivada, la segunda derivada parcial de m con respecto a x, como m solamente depende de x, esto se puede escribir como la segunda derivada de m con respecto a x, pero es la segunda derivada ordinaria. Y lo mismo pasaría aquí. Aquí lo puedo escribir como la primera derivada de n con respecto a t, derivada ordinaria. Ahora bien, vamos a identificar aquí los términos que solo dependen de la x, que son los que estoy señalando en color verde, y los términos que dependen de la t, que son los que estoy señalando en color rojo. Vamos a identificar una coincidencia ya sea en los términos en color verde o en los términos en color rojo. Por ejemplo, en estos dos términos, con este factor coinciden. Entonces, una vez que identifico estos dos términos con su respectiva coincidencia, lo que voy a hacer es que lo voy a pasar todo de un solo lado de la ecuación. Y me va a quedar n de t. Bueno, voy a copiar para hacerlo más fácil. Y este término lo voy a pasar a la izquierda con signo negativo y este lo voy a pasar a la derecha con signo negativo. Nada más coloco el signo. Y aquí también. De modo que aquí tengo la coincidencia, tengo el factor común y lo puedo factorizar. Vamos a factorizar. Aquí va a quedar la segunda parcial de... Perdón, va a quedar la segunda derivada de m con respecto a x menos m con respecto a x y del otro lado menos m con respecto a x por la derivada de n con respecto a t. Ahora bien, esto que está aquí dentro del corchete solamente depende de la x. Aquí también tenemos el término que solamente depende de la x. Aquí tenemos el término que depende de la t y aquí tenemos el término que depende de la t. Aquí ya es muy fácil separar las variables, es decir, lo de color verde lo llevo de un solo lado y lo de color rojo lo llevo del otro lado. Esto es muy fácil, voy a copiar esta expresión para explicarlo más cómodamente. Y entonces este término de verde que está multiplicando lo paso dividiendo, este término en color rojo lo paso dividiendo
y me quedaría la expresión de esta forma. Me quedaría la expresión de esta forma una vez realizando el despeje. Entonces repito, lo que hice es que lo de verde lo llevo de un solo lado de la ecuación y es muy fácil porque este es un factor, entonces lo puedo pasar dividiendo y a la vez este que es un factor también lo paso dividiendo. Entonces ya tendría lo de color rojo de un solo lado de la ecuación y lo de color verde del otro lado de la ecuación. Voy a borrar aquí esta parte que no es necesaria colocarla. Y listo, ahí tendría ya separadas las variables y tengo que igualar a la constante de separación que me están dando, que es 1. Entonces, pues puedo plantear dos ecuaciones. Voy a llevarlo del otro lado. Puedo plantear dos ecuaciones. La primera ecuación sería esto siendo igual a la constante de separación, que es 1, y la otra ecuación sería esto, siendo igual a la constante de separación. Tenemos que resolver estas dos ecuaciones diferenciales, la A y la B. Vamos a resolver la ecuación diferencial A. Es muy fácil resolverlo. Aquí voy a escribirlo de una forma más sencilla. Voy a escribirlo como pues m bi'prima. Ya sabemos que estamos derivando con respecto a x, que es la derivada con respecto a x, menos m. Y ese término que es menos m lo paso del otro lado y va a quedar de esta forma. Entonces aquí puedo continuar. Quedaría la segunda derivada. Este término pasa del otro lado sumando y pues va a quedar menos m más m igual a 0. Se cancela y únicamente me queda m bi'prima igual a 0. Y resolvemos esta ecuación. Aquí es muy fácil el razonamiento. El razonamiento es el siguiente. Si la derivada de la derivada es 0, repito, si la derivada de la derivada, es decir, la segunda derivada, me da 0, necesariamente esta función que estoy derivando tuvo que haber sido una constante. Es decir, m' es igual a una constante que la llamo a. El razonamiento es muy fácil, repito, la derivada de una función es 0 si solo si esta función se trata de una constante. Listo. Aquí continúo. Aquí ya es muy fácil. Aquí sería resolver la ecuación. Lo vuelvo a escribir de esta forma para que se entienda un poco más claro. Esto es igual a de x. Integramos ambos lados y me va a quedar m es igual a ax más una constante. Entonces aquí repito, tenía m', es decir, la derivada de m igual a la constante a. Bueno, m' es la derivada de m con respecto a x. Recuerden que la variable con la que estábamos derivando es x. Aquí separo las variables, ya saben. Me queda diferencial de m es igual a diferencial de x e integro en ambos lados, obteniendo en el lado izquierdo m y en el lado derecho obtengo ax. Y le sumo la constante en el lado derecho por comodidad, porque lo que quiero es tener ya despejada a mi m. Mi m de x es ax más c. Esta sería la solución de la primera ecuación. La voy a pintar en color verde para identificarla fácilmente. Y vamos con la siguiente ecuación. Aquí lo mismo. Voy a escribir n'. Aquí hay que recordar que estamos derivando con respecto a t. Y este lo paso del otro lado multiplicando. Es igual a n. Bueno, vamos a continuar. Sería n' menos n igual a 0. Y este lo podemos resolver identificándolo como una ecuación de primer orden, homogénea, con coeficientes constantes. Entonces vamos a colocar la ecuación característica. N' se sustituye por una m y la n sin derivar se sustituye por un 1 y esto es igual a 0. Resuelvo la ecuación y me queda m igual a 1.
de modo que n se tiene que ver como una constante. Ya no puedo utilizar las constantes de arriba, ni a ni c, aquí voy a utilizar la b. Entonces n es una constante por e a la 1 por la variable con respecto a la que estoy derivando, por la variable independiente en esta ecuación, que sería t. Bueno, entonces lo voy a volver a escribir. N de t sería b por e a la t. Y esta sería la solución de la ecuación 2. Y entonces vamos a recordar que yo había supuesto que la solución de mi ecuación diferencial era el producto de dos funciones, de la función m, de la m que depende de la x y que se ve de esta forma, por la función n que depende de la t y que se ve de esta forma. Y listo, esta sería mi solución que depende de x y de t y es ax más c por b e a la t. Si quisieran comprobar esta solución, lo que tienen que hacer es sustituir esto en la ecuación original. Lo podemos hacer de una forma rápida. Lo vamos a hacer pues directamente aquí. Aquí lo vamos a hacer rápidamente. Entonces vamos a comprobar. Ay, creo que no lo copié bien. Entonces vamos a comprobar que esto soluciona a esta ecuación diferencial. Esto es muy fácil de hacer. Tenemos que calcular la segunda derivada de u con respecto a x. A ver, vamos a calcular la segunda derivada de u con respecto a x. Entonces, en la primera derivada, pues bueno, esto lo derivo y me va a quedar a. Y esto lo vuelvo a escribir tal cual. Es una constante. Ahora, la segunda derivada con respecto a x sería la derivada de esto con respecto a x. Pero esto ya no tiene a la x, de modo que su derivada va a ser 0. Ahora voy a calcular la derivada de u con respecto a t. Vamos a calcular la derivada de u con respecto a t. Entonces, lo que debo de hacer es... esto lo vuelvo a escribir porque esto no tiene a la t. Esta es una constante que está multiplicando esta función que sí tiene a la t. Entonces esta constante la vuelvo a escribir. Y me voy con este factor que sí tiene a la t. Cuando derivo este factor con respecto a la t, la b la vuelvo a escribir. La b la vuelvo a escribir. Y calculo la derivada de e a la t con respecto a t, que es e a la t. Entonces, si sustituimos los resultados, aquí me queda ax más c por b e a la t, y cuando sumo estos dos términos, pues me vuelve a quedar u. Me vuelve a quedar ax más c, y todo esto multiplicado por b e a la t. Me vuelve a quedar la u. O sea, sí se cumple la ecuación diferencial. Y bueno, con eso lo comprueban. De esta forma pueden comprobar que la ecuación está resuelta correctamente. Ahora bien, aquí les puedo dejar como ejercicio, o bien si quieren que lo haga en otro video me lo solicitan, una constante de separación distinta. Puede ser una constante de separación positiva, puede ser una constante de separación negativa, la constante de separación que ustedes quieran.